¿Cómo está viendo la Argentina hoy? En líneas generales bien, sobre todo cuando uno compara con lo que ocurre en el resto del mundo, ¿verdad? O sea, el proceso de crecimiento sigue un poco más, quizás más desacelerado, pero porque tiene que ver con lo que ocurre mundialmente, ¿no es cierto? Pero igual estamos en tasas inimaginables, de acuerdo con los pronósticos tanto del Banco Central como del Ministerio de Economía, de alrededor de 6% para el año 2012, eso significa sostenimiento del empleo, significa crecimiento de la actividad en todo el interior. Veo bien el tema del desempleo, nosotros estamos en 6.7 de desempleo cuando miramos las tasas de España, por ejemplo, con 23%. Bueno, nos parece los pulgares en España ahora, ¿no? Hay que seguir trabajando mucho, ¿no es cierto? Pero globalmente está bien aspectado, más allá de que usted pueda o no gustarle los modos y demás, los números del país son correctos. Creo que a raíz de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, recién ahora tiene el Banco Central un instrumento para que los bancos privados puedan bajar las tasas de interés fundamentalmente destinadas al crédito para la vivienda de la clase media, que es una preocupación muy importante. Una asignatura pendiente. Y el crédito para pymes, que vienen a sustituir importaciones, porque todo este proceso que nosotros estamos viendo de parada de importaciones, de sustitución de importaciones, o sea, bienes de capital sobre todo, esto tiene que ver con inversión. El empresario va a necesitar que se lo siga acompañando mucho más en la inversión, ¿no? Ahora, usted hablaba acerca de que dentro del contexto de la crisis mundial, que hoy es planetaria, abarca globalmente a todos los países, estamos bien. Digo, después de lo que pasó el lunes pasado con la expropiación de YPF, uno lee también y escucha las opiniones de analistas internacionales, lee los titulares, y de pronto no hay peligro de quedarnos fuera del sistema, digo, con medidas que de pronto van en contra de la seguridad política que un país debe priorizar y jerarquizar. Digo, el haber ido contra Repsol, que no hizo las cosas bien, pero digo, usted habló acerca de las formas, y aquí yo voy a la forma en la que Cristina llevó adelante la expropiación. Fíjese que en el contexto de un sondeo de opinión, los argentinos avalamos casi en un 80% el que YPF vuelva a ser patrimonio nuestro. Pero de cualquier manera, lo que la gente discute es la forma. Y a veces lo de la mujer del César, ¿no? Tiene mucho que ver en esto. ¿Usted cree que estamos tan como usted sostiene ante el contexto del exterior también? Es decir, ahora se escucha que se pide que se deje de estar en el G20, que la Unión Europea no tendría el mismo trato que tiene hasta estos tiempos después de la expropiación de YPF. ¿Cómo ve esta situación? Sí, básicamente yo creo que es normal que durante un tiempo bastante importante patalee y lleve a estrados internacionales y a la justicia, ¿no es cierto?, la empresa española y el gobierno español, habida cuenta de la crisis que están teniendo, la posición de nacionalización de los recursos de Argentina. Sí. Me parece que la posición es correcta, es un momento en el que estos países desarrollados han perdido mucha autoridad política y moral, ¿no es cierto?, para poder dar clases, entre comillas, y directivas al resto de los países del mundo. Y fundamentalmente yo creo que se va a enmarcar en lo que son las relaciones bilaterales, ¿no es cierto? No creo que esto se lleve, más allá de que se exprese en los foros internacionales, como la posibilidad de la exclusión del G20 y demás, no creo para nada que esto se lleve a la práctica, fundamentalmente porque ya hay otras empresas que estarían, a partir de la sanción de la ley, invirtiendo. Me refiero a empresas chinas, me refiero a empresas americanas. Usted sabe que el capital en ese sentido, como que no tiene patria ni bandera, ¿no es cierto? Yo creo que si no han hecho las cosas correctas, no hicieron las cosas bien. hay que invertir. Los gobernadores están Pero usted en una es sensata posición. y usted tiene una forma de trato diferente del que a veces uno le cuestiona a la jefe de Estado. Es decir, la forma tiene mucho que ver también con el todo. Y a veces se puede conseguir lo mismo desde una manera mucho más. Los ingleses tienen una palabra que dicen polite, más educadamente o menos confrontativamente.
yo lo que noto es que hay un grado de confrontación, usted que camina la calle lo debe notar, la estigmatización del que no piensa lo mismo. Me parece que no es un enemigo, es alguien que simplemente piensa diferente, si no caeríamos en lo que nos separa de los animales, la posibilidad de pensar. Sí, en realidad, bueno, es el estilo, ¿no es cierto?, de la presidenta, pero además juega muy fuerte en el sentido de que está tomando medidas muy profundas desde el punto de vista estructural, ¿no es cierto? Parcialmente, le digo, porque en algunas cosas que debería tomar medidas profundas, no las toma. Caso concreto, ante la primera insinuación de una posible corrupción que lo roce a su segundo, es nada menos que la segunda figura en la jerarquía del poder en Argentina, yo creo que lo que tendría la presidenta que fogonear es que se ponga a derecho. Y esto no se ha dado. De hecho, se ha cuestionado a Rafecas, que es el juez involucrado, y no se ha seguido con el tema de investigar. Entonces digo, ese tipo de cosas también generan la crítica y generan este tipo de vibraciones a veces negativas a la hora de vivir en un país vivible, ¿no? Sí, de todas maneras yo creo que es un tema que sinceramente tiene que seguir en la justicia. Vamos a ver qué pasa en la justicia, por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, yo estuve viendo, le comentaba en un programa radial suyo el otro día, encuestas nacionales de encuestadoras muy serias, y está prácticamente sola en el medio de la escena, pero por las medidas, la presidenta, ¿no? Pero por las medidas que se están tomando. Se ve muy desdibujada la oposición. En el caso particular de Wiener, hace una oposición más racional. Yo escuchaba con atención a Galassi en el sentido de, bueno, plantear el apoyo, por ejemplo, ahora a la nacionalización, en línea con lo que siempre han pensado, pero al mismo tiempo creo que tiene por delante el test importante que es administrar la provincia de Santa Fe, que es la provincia testigo. Y yo estoy mirando con mucha preocupación para una provincia que fue eternamente superavitaria, no eternamente, pero durante muchos años superavitaria, porque usted puede cuestionarle a Reutemann muchas cosas, pero no el cuidado de la administrativa. De la caja. Claro. Era el inventor del alambre, tiraba tanto la moneda que inventó el alambre, porque no le sacaba un peso a nadie, ¿no? Bueno, total que... Pero la provincia no es la misma. Sí, la provincia no es la misma, y de todas maneras, bueno, yo creo que tiene Wiener por delante ese test importante, además de desarrollar una fuerza propia a nivel nacional, de pasar el examen en la provincia de Santa Fe desde el punto de vista de la finanza. Y por el otro lado escuchaba a Macri, que es cierto que no puede juntarse con Wiener porque representan sectores diferentes del electorado, pero la verdad que era bastante poco serio, bastante inadmisible también lo que planteaba, ¿no? Sí, porque no, la explicación que le daba en un programa oficialmente a la prensa Macri, la verdad que era lamentable, ¿no? Respecto a este tema específico de YPF. Exacto. ¿Qué le quiero decir? Se están tomando medidas muy fuertes. Es importante que crezca una oposición racional que legitima un proceso democrático como pero bueno, no se avisora en su totalidad, ¿no? Hay mucho no porque no. Usted que viene en el Senado Cristina presidente, pero conoció muy bien la gestión de el expresidente Néstor Kirchner. Digo, él tenía una muñeca política que Cristina no tiene. Si bien era un animal político y a veces iba de cabeza contra el cerco, tenía una muñeca que Cristina no maneja. Me parece que es lo que le falta. Son estilos, claro, son estilos diferentes, sí. Son estilos diferentes. Ella es muy firme, muy seria, ¿no es cierto? Le diría que muy dura, ¿eh? Me animó a decirle que es mucho más dura. Yo creo que es muy dura. Es mucho más dura que mi impresión. Más talibán. Más dura que Kirchner. Es otro momento histórico, convengamos que a él le tocó ser mascarón de prueba de un proceso, ¿no es cierto? De todas maneras es dura y exigente consigo misma y aún con sus propios funcionarios. No se crea que los funcionarios la pasan muy bien cuando... No, sé que tiene un cerco muy chiquito que la rodea. Sí, pero es dura. Le hago la última pregunta. El viernes va a haber una especie de cincha. Ya nos vamos. ¿Cuál es la mirada? Moyano, el acto lo hacen en Parque Roca. Cristina en Vélez. ¿Va a haber un empate técnico? ¿Cómo lo ve? No sé si no lo confirmó el mismo viernes porque estaba por adelantarlo. Bueno, me parece, a mí no me parece procedente, que lo ideal hubiera sido que lo hicieran en fechas diferentes, pero me parece que son actos distintos y además
Lo de Moyano hay que enmarcarlo en lo que es el proceso preelectoral respecto de las autoridades de la CGT, ¿no es cierto? Esto no...